Hola, me llamo Isis, soy originadora de préstamos y amante de la inversión en bienes y raíces y te voy a explicar, sin tanto cálculo, sin tanta cosa, por qué siempre me vale comprar en vez de rentar. Hace muchos años, cuando llegué aquí a Estados Unidos, tuve una conversación, una discusión amistosa con una persona que me decía que aquí no valía la pena tener casa porque la casa es siempre del banco. En aquel momento yo no tenía suficientes argumentos, pero yo entendía que si yo la compraba y era para mí una parte del dinero que yo estaba pagando mensualmente, siempre me valía a que cuando yo la pagaba como renta, nada volvía a mí. No tenía los suficientes argumentos, pero mi lógica me decía que siempre iba a ser mejor. Después, en mi experiencia, sin ser originadora de préstamos todavía, sin haberlo estudiado, me di cuenta de cuánta ventaja tiene. Primero, cuando estás rentando, cosa que me pasó a mí, en un buen momento, cuando yo no lo esperaba, cuando no pensaba mudarme, cuando vivía cerca del trabajo que tenía en ese momento y tenía mi vida organizada, la dueña del apartamento me dijo que tenía que moverme, que tenía que irme. Entonces no me quedó más remedio, había que irse. Razón primera que vi en mi experiencia, porque además les voy a hablar de mi experiencia, de una de a pie, de la que aprendió poco a poco, no de quien llegó, estudió aquí y lo tuvo todo resuelto. No, de mi experiencia les voy a hablar. Ustedes siempre tomen lo que les sirve, dejen ir lo que no les sirve sin fajarse. Es mi opinión, es mi experiencia. En ese momento me tuve que mover. Razón más que suficiente para entender en ese instante que necesitaba que la casa fuera mía, que necesitaba estabilidad en mi vida y que era muy importante lograrlo. Segunda razón, cuando tienes una casa que estás en renta y quieres pintar de morado, no puedes hacerlo. El cuarto de los niños de otro color, no puedes hacerlo. Tienes que pedir permiso, quieres renovar tu cocina, quieres renovar tu baño, te regalan un lavamanos, no lo puedes poner. Tienes que pedir permiso y hay muchos dueños de propiedades que te permiten hacer ciertos cambios, pero hay muchos dueños de propiedades que no les gusta que les hagan cambios porque les generan después un gasto extra cuando el inquilino se muda y hay que volver a reparar la vivienda y dejarla pintada y entonces genera un problema para el dueño de la propiedad. O sea, en aquel momento, sin yo saber mucho, yo entendía con las reglas básicas que era importante para mí que fuera mi casa. Sin tantas reglas, sin tanta cosa. Necesitaba que fuera mía. Cuando empezó a pasar el tiempo, me di cuenta que además hay un dinero que yo doy en la renta que nunca regresa a mí, como ya les dije, y hay otro dinero que siempre va a seguir siendo tu dinero. Cuando tú pagas una mensualidad de una casa, hay varios valores que están en ese monthly payment o en ese pago mensual. Uno es el interés que el banco cobra por hacerte ese préstamo. El banco compra la casa por ti y obviamente te pone un interés, que es el llamado interés, que necesitamos el crédito para lograr el mejor deal, la mejor oferta de interés que esté en el mercado en ese momento, y eso está incluido en tu pago mensual. Esa parte va para el banco, la perdiste, esa parte no es tuya, pero hay otra parte que va todos los meses a tu principal y es lo que le decimos que es el equity de una propiedad. Es un dinero que es como si tú tuvieras tu cuenta de ahorro donde tú vas poniendo todos los meses cuando tú pagas dinero en esa cuenta de ahorro que es tuya y que no va a dejar de ser tuya nunca hasta que tú la vendas, la refinancies, etcétera, en otras variables que hablaremos después. Pero o sea, además de ese interés, además de ese principal que es tuyo, que es tu cuenta de ahorros sobre esa propiedad, además vas a pagar taxes y seguros, que de eso hablaremos en otro momento. Cuando yo compré mi primera propiedad hace muchos años atrás, era más factible, incluso porque el pago mensual era más barato que rentar. Yo estaba pagando menos dinero en mi primera propiedad que en aquella segunda renta de la que tuve que salir y lograr comprarme mi casita, mi primera casita. Entonces, sí vale la pena, es un hecho que vale la pena, ganas un dinero, salvas un dinero y ese equity, ese dinero que vas haciendo en esa propiedad y que vas guardando es tuyo. Ahora, según las condiciones del mercado, yo estoy particularmente en Florida, los precios de Florida han subido bastante y la gente se sigue preguntando si aún vale la pena. A ver, si tú quieres un dinero que te entre rápidamente, este no es el lugar. Bienes y raíces es el dinero a largo plazo.
Es un dinero a largo plazo, pero es un dinero que te va a facilitar la vida y después te voy a explicar por qué. Sobre todo si no eres un niño, incluso cuando eres un niño y estás empezando a hacer tu vida y a organizar tu vida. Pero sobre todo, para las personas que como yo llegamos aquí ya no tan niños y que necesitamos pensar en el futuro. Yo particularmente no soy amante de que nadie administre mis finanzas, lo hablaré en otro momento, no soy amante ni del 401k ni de ninguno de esos planes donde yo pongo el dinero y otra persona lo administra por mí. Los bienes y raíces siguen ganándome, siguen siendo la mejor opción, incluso cuando todavía estoy hablando de esta primera propiedad y no ya de una propiedad de inversión. No es un asset realmente, porque como dice Kiyosaki, uno de mis grandes héroes, no te va a dar dinero ahora mismo para atrás. Ahora, cuando tú compras esa propiedad y tú vas poniéndole dinero sobre tu principal todos los meses, aun cuando estás pagando un mortgage alto, sobre todo en los primeros años, que te desangran los pagos, que tienes que volverte a reorganizar, que tienes que aprender cómo funcionan los seguros, cómo funcionan los property taxes, ciertos pagos que tienes que hacer y que están incluidos en ese pago mensual. Aún así, sigue valiendo la pena. ¿Por qué? Porque cuando pasan unos años, esa propiedad, además del equity que tú has construido con el dinero que tú todos los meses pones y que nunca has perdido, además de ese equity, tú vas a ir viendo cómo con los años ese balance del dinero que tú tienes sobre tu propiedad pagada está subiendo y el interés del banco, el dinero que tú pagas para el interés del banco va bajando. Pero sobre todo porque tienes otras opciones, otros escenarios que no te da otro tipo de inversión. ¿Cuáles son esos otros escenarios? Perfecto. Tienes, por ejemplo, la posibilidad de hacer una refinanciación con cash out. O sea, es como refinanciar tu casa a un mejor interés, siempre valorando que ganes en el interés, que los términos sean favorables para ti. Y siempre va a haber un momento en que el mercado va a ofrecer un término favorable para ti. Y tú puedes sacar ese dinero que tú tienes guardado de tu equity para montar un negocio, para comprar una segunda propiedad de inversión. O sea, ese dinero sí lo puedes coger sin vender tu casa. Hay otro escenario de un HELOC que no es más que un préstamo, como si fuera un préstamo de líneas de interés. Te estoy hablando como te lo prometí desde el primer día, con el idioma de a pie. Ese HELOC no es más que un préstamo que se hace sobre tu casa para tú poder comprar una propiedad de inversión y que lo vas usando y que es como una línea de crédito, así es como funciona. Entonces, es un line of credit. Entonces, sí puedes tener dinero de tu propiedad incluso sin venderla. Pero si te pones más dichoso, si te pones más creativo y estás viendo que puedes vender la propiedad, coger el dinero y con ese dinero puedes inclusive mejorar la propiedad, mira lo que hice yo. Y te estoy hablando, como siempre te estoy diciendo, de cuando no tenía experiencia, de cuando compré mi primera propiedad. Esa primera propiedad yo la viví por 2 años. En el primer año yo no tenía equity sobre esa propiedad, pero pasó que el mercado mejoró y a los 2 años esa propiedad tenía más valor en el mercado que cuando yo la compré. ¿Qué pude hacer? Venderla. No cogí ni un medio para atrás. Yo no vi el dinero, pero con el dinero que yo le saqué a esa propiedad, yo pagué mis gastos de venta sobre esa propiedad, mis gastos de compra sobre una nueva propiedad y puse un 20% de down payment en esa segunda propiedad, que era mejor, que estaba en un mejor lugar y que ya era una casa que de verdad me gustaba, porque la primera estaba en un lugar que no me gusta. Que de por qué no comprar de primera y pata la casa de tus sueños, de eso también voy a hablar. En otro momento voy a hablar. Entonces, yo había mejorado con el mismo monthly payment, yo había mantenido mi mismo pago mensual, pero en vez de comprar esta propiedad desde el principio, que me hubiera desangrado mi economía, yo en aquel momento, ganando solo $20 la hora, me había comprado una buena propiedad y le había sacado dinero para comprar una segunda propiedad sin desangrarme, sin sacar ni mi dinero, ni mis ahorros, ni mis sacrificios, ni mis finanzas, porque esa propiedad trabajó para mí, como debe ser. Yo soy Lola, no se te olvide, y esto es de mí para ti.